¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Hoy nos acompaña también Magda. ¿Cómo estás, Mayo? Buenas noches a todos. Y también están listos ya nuestros invitados con los que vamos a comentar los temas más importantes del día de hoy. Omar Chejade, excongresista del nacionalismo, Juan Díaz Dios, excongresista del fujimorismo. Dos excongresistas que vienen con nosotros a comentar los temas más importantes. Y bueno, el primero, sin duda, atañe al fujimorismo de manera directa, porque en un escenario en el que muchos pensábamos era la gran oportunidad del fujimorismo para sacar provecho a partir del escándalo de Odebrecht, sucede que también se inician o se reabren investigaciones que vinculan a los hermanos Fujimori y a la propia Keiko Fujimori con lavado de activos. Esto es una disposición de la Fiscalía Especializada en este delito que ha dispuesto incluir a Keiko Fujimori en esta investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, ustedes se acordarán, secretario general de Fuerza Popular y uno de los financistas de la campaña, ¿no? En realidad es exsecretario general de... Exsecretario. Sí, él dejó a raíz de esta investigación y el problema que se suscitó durante la campaña el puesto y lo sucedió el señor Klimper, ¿no es cierto? Ese es el estatus legal de la representación dentro de Fuerza Popular, pero de todas maneras es una persona importantísima, ha sido congresista. No, y tenía el cargo cuando estaba sí, en la campaña, claro, en el momento lo deja a partir de eso. Así es. ¿No? Primero dijeron que no iba a dar ningún paso al costado, y luego se fue. Pero 2 días después sí dio el paso al costado, efectivamente. Ahora, esta investigación que tiene que ver con Keiko Fujimori es distinta a aquella de la que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Sí. Esta tiene que ver con la supuesta entrega de 15 millones de dólares, que hay una declaración a la que se aludió, pero nunca se ha escuchado la grabación que supuestamente, en la que supuestamente el ciudadano Jesús Francisco Vázquez decía haber entregado una grabación a la DEA donde se expresaba este contenido, pero la fiscal parece que ha atado cabos, ¿no es cierto? Lo que parece es que ha comparado los tiempos en que se supone recibe ese dinero Joaquín Ramírez y las inversiones que hace, no unas inversiones que sorprenden a cualquiera o que llaman la atención porque no tienen un sustento en un ingreso que justifique tales inversiones. No hay una fortuna enorme, pero coinciden los tiempos y es por eso, o por lo menos en lo que se sostiene, la disposición de la Fiscalía. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Es una campaña contra el fujimorismo en un momento en el que el fujimorismo podría sacar provecho más bien del escándalo Odebrecht? ¿Es una investigación bien sustentada, si tomamos en cuenta que el audio famoso nunca se escuchó? ¿Debería comprenderse a Keiko? ¿No? Por favor, primero... Bueno, buenas noches. Buenas noches. Por la invitación. ¿Qué tal? La verdad que en un momento en el cual el país está en vilo prácticamente por todas estas denuncias, corrupción, tener al propio Alejandro Toledo en Estados Unidos sin dar cara a la justicia, llama la atención evidentemente estas de pronto reapertura de investigaciones que tienen que ver con Fuerza Popular, o en todo caso con sus dirigentes. Si bien se respeta, tenemos que respetar lo que dice el Ministerio Público. Si el Ministerio Público decide abrir, pues tendrá que acatarse lo que disponga. Eso no quita que no podamos hacer un análisis y quien... ¿Pero es una reapertura? ¿Se había archivado acaso? Son varios casos. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Fujimori se habla del tema de que se encontró droga en uno de los almacenes. Sí, no, pero estamos refiriéndonos al que nos concierne ahora, porque es que involucra... Lo que pasa es que han sido tres. Sí. Este tema, el tema de a Keiko Fujimori, que lo están citando por el tema de la Interoceánica del Sur, cuando no era gobierno, ni mucho menos funcionaria pública, y ahora esta nueva noticia que tiene que ver con Joaquín Ramírez. Entonces, son tres, llama la atención. Pero igual, se respeta. Lo que llama el caso concreto, no olvidemos el origen de esta denuncia. Un reportaje en Cuarto Poder en el cual una persona decía que había un audio que nadie escuchó. Se hablaba que Keiko en ese reportaje podría estar involucrada en un tema de investigación en la DEA, que finalmente se cayó. Y bueno, te repito, no coincidimos con el criterio del fiscal. Me parece que lo único que hay es una supuesta conversación en un avión. No creo que nadie en su sano juicio pueda contar este tipo de cosas, asumiendo que fuera verdad, que lo descarto, a un desconocido en un avión. O sea, realmente no le veo mucho sustento. Yo no sé qué cosa puede tener esa investigación, pero te repito, es finalmente la autoridad quien está tomando estas decisiones, y corresponderá, en todo caso, a Keiko Fujimori y a cualquier peruano, pues rendir declaración. Esta extrañeza que señala a propósito de los tres casos, supone que la Fiscalía está comprometida en una especie de campaña contra el fujimorismo. ¿Por qué estaría una Fiscalía?
No lo sé, o sea, yo quisiera descartar esta posibilidad en la cual el Ejecutivo, pues. Yo quisiera, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que es un tema subjetivo, no es que pueda denunciar ni pretendo denunciar que hay un direccionamiento político a la Fiscalía, Dios nos libre. Pero si me preguntan mi opinión subjetiva, mi opinión personal, me llama la atención. O sea, en un momento en el cual tenemos cuentas bancarias identificadas, testigos claves que nos están dando muchas luces concretas, de pronto se hablan investigaciones porque una persona dijo en un programa periodístico que escuchó decir a otra persona tal cosa. Bueno, está la coincidencia de las inversiones de Ramírez, ¿no? Y va por ahí, y ojo que estas investigaciones se iniciaron antes de que conociéramos la magnitud del escándalo Odebrecht. No sé qué opine Omar Tejada al respecto. Mira, para nadie es un secreto, mucho menos para Juan, que hemos sido adversarios duros, ¿no? Incluso quien habla se encargó del proceso de extradición del padre, la señora Keiko Fujimori, ¿no? Exitosamente desde Chile al Perú, y bueno, han habido muchas pugnas, muchos enfrentamientos en la bancada, con Juan, después nos hemos hecho relativamente amigos, digamos, ¿no? Pero independientemente de eso, haciendo este antecedente, lo que sí te quiero decir, Mario, Mávila, es que yo la verdad que no creo, aunque tendrá que ser investigado en el Ministerio Público, que la señora Keiko Fujimori esté comprometida en negocios ilícitos o de lavado de activos. Ella directamente, ¿no es cierto? Ha habido la DEA de por medio que ha estado investigando, y la verdad que si la DEA no ha señalado directamente a la señora Keiko Fujimori, la verdad que además yo no creo que una persona que esté a puertas de ganar a la presidencia de la República, porque estuvo a puertas por pocos, menos de 40.000 votos, digamos que perdió, esté pues en este tipo de negocios turbios, ¿no? Y creo que la señora Keiko Fujimori, más allá de la adversidad que podamos tener o hayamos tenido, es una persona inteligente, más allá de su juventud. Sin embargo, pienso que la figura de Ramírez sí le ha hecho daño. Creo yo que le ha hecho daño el defenderlo en un momento primigenio a Ramírez. Le ha hecho mucho daño el tenerlo como vocero de la bancada de Fuerza Popular por un tiempo determinado. Creo que también ha tenido un cargo importante dentro del partido de Fuerza Popular, creo que sea secretario general o algo así. Claro. Cuando ha habido personas, Mario, Mávila, Juan, que han podido perfectamente representar la vocería, por ejemplo, Juan, está el mismo, no sé, Becerril, Aguinaga, la misma Marta Chávez, no sé, o sea, gente que tenía una coherencia intelectual, académica, que eran coordinados intelectualmente para expresar opiniones, ¿no es cierto? Cuando el señor Ramírez, y no tengo nada contra él, creo que jamás he cruzado una palabra con Joaquín Ramírez, lo nombran, creo que fue el tercero o cuarto año, me parece, como portavoz de la bancada. A mí me sorprendió, porque el señor Ramírez era prácticamente mudo. Sí. O sea, tú le preguntabas a la mayor parte, no sé, ya lo digo de la opinión pública, sino de los congresistas de la República, ¿quién era Joaquín Ramírez? Y si alguien le decía que era el puntero izquierdo del Nacional de Medellín de Colombia, lo hubieran aceptado. Sí. O el hermano de Cachito Ramírez, lo hubieran aceptado, ¿no es cierto? Porque no lo conocían. Un día a un expresidente del Congreso le preguntaron quién era Joaquín Ramírez y no sabía quién era Joaquín Ramírez. Sí, tenía que voltear al oficial mayor para preguntarle quién es Joaquín Ramírez y darle la palabra las pocas veces que hablaba. Sí, está claro. Entonces, cuando lo nombran portavoz, uno dice, acá hay algo raro. Me imagino yo que un ofrecimiento económico, dada su solvencia económica familiar de las universidades, hizo finalmente que él fuera el portavoz de la bancada. Y creo que eso fue un gran error, que le costó además la presidencia de la República, que digo, ¿no? ¿Está diciendo que compró su cargo? No, compró no, pero digamos una persona que se da lamentablemente en la política, porque lamentablemente no existen partidos políticos sólidos en el Perú, no existe la institucionalidad que tanto hemos reclamado desde que éramos presidentes de la Comisión de Constitución o parlamentarios o qué sé yo. Por ese tema, yo creo que muchos líderes voltean a ver quién te puede dar la mano. Y si esa persona te puede dar la mano, tiene una espalda financiera ancha, entonces lamentablemente lo aceptan y le dan un puesto importante. Yo no creo que le hayan... la Secretaría General, nada menos. Pero fue un error. Y creo que Keiko Fujimori debe hacer una culpa política, no penal. Yo no creo que Keiko esté metida en este tema, sinceramente te lo digo. Y alguien que ha adversado, te lo digo con ella.
pero creo que es un error político y que le costó a la presidencia de la República. Esa es una pregunta importante para Keiko Fujimori, es decir, ¿de dónde viene, de dónde sale esta relación con Joaquín Ramírez y cómo así ocupa un cargo tan importante habiendo cuadros en el fujimorismo, digamos, con mayor arraigo popular incluso? Y la otra pregunta es cómo ha sostenido, cómo se sostiene económicamente y cómo sostiene, por ejemplo, hasta ahora el tema del proselitismo que continúa haciendo. Ella sigue viajando, sigue haciendo campaña, está además este sustento de Ramírez con los locales que ella utilizó como centros de campaña. Ya la cosa pinta, ¿no? Esas dos cosas no las ha podido responder por lo menos hasta el momento. Yo puedo darles algunas ideas. A ver. Yo estuve en el CEN cuando fue elegido Joaquín Ramírez y te puedo decir que de las conversaciones que tuve con Keiko en ese momento era que se quería dar un mensaje de renovación, cara nueva, rostros nuevos, y en el caso de Joaquín, si bien no tiene mucha expertise en locuacidad y efectivamente muy rara vez ha tenido intervenciones políticas, digamos, en el Parlamento, sí tiene cualidades de organización, por ejemplo. Es una persona, digamos, de trabajo de bases que para el momento que vivía el partido Fuerza Popular en ese momento se creyó pues que tenía el perfil adecuado. Ahora, el tema del manejo de los fondos de Fuerza Popular, pues yo creo que los libros están abiertos, por lo menos esa es la información que tengo. La OMP, en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones son las entidades encargadas de supervisar, no solamente en campaña. Yo creo que por el bien del país, ahora que tenemos este tema de Odebrecht que nos ha caído encima, este tiempo también deben estar todos los partidos fiscalizados, desde Fuerza Popular, el APRE, cualquiera que tenga algún tema de gastos. Pero por lo demás, los orígenes de los fondos de la fortuna que pueda tener Joaquín Ramírez se lo dejamos a la Fiscalía. Yo simplemente hemos dado un comentario respecto a que no me parece pues que un dicho de una persona X pueda merecer una investigación así nada más. Pero bueno. Si la Fiscalía encontrase que esos dineros tienen un origen ilícito al haberlos utilizado Keiko Fujimori en su campaña o en sus actividades proselitistas, ¿cómo la dejan a ella? Ese es un tema, políticamente evidentemente la golpearía, sí, eso no tiene duda. Sí. Jurídicamente hablando, y Omar, que es más penalista, tendría que ver si es que Keiko tendría o habría tenido conocimiento de esos orígenes ilícitos, porque si es que no es así, si es que, digamos, Joaquín aporta a Fuerza Popular y Fuerza Popular lo declara ante las autoridades correspondientes, pues no habría como saberse, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho el vocero, uno de los voceros de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Galarreta, sobre este involucramiento o esta comprensión, digamos, de Keiko Fujimori en la investigación a Joaquín Ramírez. Este operativo contra Fuerza Popular, contra el Fujimorismo y Keiko Fujimori es en esa desesperación. La interacción es que es un dolor de cabeza para el gobierno. Si Toledo... No, estamos hablando del operativo. El viernes, los hermanos de Keiko. El lunes, el gasoducto. ¿Qué tiene que ver Keiko con el gasoducto? Los peruanos saben, los peruanos saben que esta es una campaña que tratan de ver cómo meten a todos en el mismo saco. Nosotros ni nos vamos a amedrentar, ni vamos a bajar el tono, porque al gobierno, si Toledo habla, probablemente hay un terremoto en el gobierno, entonces están desesperados. Los ataques de Bruce a Keiko Fujimori, que no debía tener autoridad moral para hablar después de lo que hizo con la policía en su local, ves desesperación del gobierno. Así que Keiko va a asistir como ha asistido durante 20 años, a denuncias absurdas, siempre ha dado la cara, pero ojalá que lo saquen ustedes como medios de comunicación. Bueno, lo que tú mencionas como una extrañeza, él menciona como un operativo. Él ya habla de un operativo y está dando por sobreentendido que la Fiscalía funciona al servicio del Ejecutivo. Eso es un tema subjetivo. Yo quisiera... No, pero es el vocero de la bancada. Sí, es una subjetividad, digamos, en la que representa a 71 congresistas más. Pero vamos a ver, si hubiera pruebas, evidentemente estaríamos hablando de una denuncia, con una acusación constitucional, si es que se comprobara que el gobierno está manipulando pues la Fiscalía. Lo que llama la atención es lo que te decía, ¿no? Llama la atención. Son tres. Hasta ahí podemos seguir el asunto, pero a lo que voy es a la manera como lo expresa el vocero de la bancada. Cuando dice operativo, eso no es una figura literaria, ¿no es cierto? Pero es subjetivo, es un tema subjetivo, pero quisiera en todo caso resaltar algo importante. Lo que yo te decía, independientemente de lo que tú creas, esté de acuerdo o no con la investigación, se tiene que acudir a lo que la autoridad diga. Entonces se está anunciando, y eso a mí me alegra y me tranquiliza, que esté o no esté de acuerdo, nos guste o no nos guste, Keiko va a ir a todas las citaciones y todo lo que ordene la Fiscalía. Aunque te parezca absurdo, aunque te parezca a unas personas un operativo, aunque llame la atención como es mi punto de vista, se tiene que respetar a la autoridad. Lo que nos estás diciendo es que lo que dice Galarreta expresa solamente la posición de Galarreta. No está hablando aquí como vocero de la bancada. Probablemente hable como vocero de la bancada. Acuérdate, yo no formo parte en este momento de la bancada de Fuerza Popular. Pero
formalmente tampoco, soy evidentemente un simpatizante, tengo gran amistad, cercanía con ellos, pero yo resalto eso, ¿no? Independientemente de lo que uno pueda decir, porque de repente Héctor dice otra cosa, Héctor Becerril o cualquier fujimorista, lo importante acá es que el fujimorismo y Keiko Fujimori como lideresa va a responder, en este caso, todas las investigaciones, por más absurdas que parezcan, ¿no? Eso de repente, Mario o Mávila, le favorezca finalmente a Keiko, ¿no? Porque como se dice, el que nada debe, nada teme, y claro, en todo caso Keiko Fujimori, deslindando su responsabilidad, podrá aclarar ciertas cosas y podrá poner punto final, por lo menos en lo que respecta a su responsabilidad, o sea que políticamente puede salir beneficiada. Pero lo que te quiero decir, y Juan tiene razón en eso también, en cuanto a que el derecho penal es personalísimo, ¿cierto? Claro, si se compró el lavado de activos, como dice Mávila, políticamente hay una responsabilidad de Keiko que tendrá que asumirla, eso está clarísimo. Pero penal, judicialmente, no necesariamente. O sea, eso habrá que individualizar las responsabilidades, y en todo caso, como te vuelvo a repetir, el derecho penal es personalísimo. Si una persona ha cometido lavado de activos, le corresponde a él y solamente a él, no corresponde necesariamente a su hermano, a su líder, a su hijo, a su esposo, no, claro, es personal. Y esta teoría subjetiva compartida por los 72 congresistas aparentemente de Fuerza Popular, de que la Fiscalía está llevando adelante un operativo para atender intereses del Ejecutivo, ¿te parece verosímil? No, yo lo que pienso es que hay una susceptibilidad de gran parte del Ministerio Público, porque finalmente los jueces y los fiscales son personas, son seres humanos, en la que a veces se dejan llevar por ciertas coyunturas políticas y obviamente cuidan su trabajo. Y decir, ante hechos de mega corrupción internacional que ha afectado gravemente al país, es evidente que están muy suspicaces en ciertos temas que podrían acarrearles mañana más tarde una responsabilidad funcional. Y en todo caso creo que están actuando dentro de sus límites. Ante la duda investigan, y te repito, creo que eso podría favorecerle a Keiko Fujimori políticamente si es que se acredita, como pienso yo, en el tema no político, sino judicial o penal, su ausencia de responsabilidad penal, ¿no? Ahora, la pregunta de dónde saca dinero Keiko es así abierta, ¿no? Y algunos portales de investigación han dicho, bueno, no sería difícil pensar, ya que estamos en el terreno de las especulaciones y del planteamiento de hipótesis, que este sea un dinero de Alberto Fujimori, que en efecto Ramírez se encargó de... Pero eso te lo puedo responder, porque, digamos, esta pregunta se ha venido repitiendo los 5 años que estuve de parlamentario también. Y la OMPE abrió una serie de procesos de investigación a las cuentas de Fuerza Popular, y que yo tenga entendido no hay nada pendiente en la OMPE. Entonces, los ingresos que ha tenido el partido, rendidos ante la autoridad competente, que no ha hecho mayor observación, o sea, ha hecho, digamos, algo que no se haya podido subsanar, no existe. Entonces, eso sí, pues cuando se repiten a veces algunos de estos rumores, sí que genera un daño político, porque da esa impresión de que no están las cuentas claras. Que yo sepa, es algo que la OMPE pues mañana anuncia algo en contra, el tema está acreditado. ¿Y la finanza de dónde viene? Es decir, el dinero de dónde viene. Es que diferenciemos. Yo puedo decirte que el dinero de Fuerza Popular está auditado, fiscalizado, por lo menos todo el tiempo que yo estuve en el partido y en el Congreso, por la OMPE. O sea, no te imaginas, cuando estaba Ollanta Humala en el gobierno era un tema, pues se sentía realmente la presión del gobierno en ese sentido. Pero si tú me dices el origen del dinero de Joaquín Ramírez, bueno, ese tema está en este momento en una investigación en el Ministerio Público, y por el bien de Keiko, de Joaquín y de todos. Lo que sucede es que la hipótesis que plantea la Fiscalía es que es Keiko Fujimori la que le entrega el dinero. Es que esa hipótesis no la plantea la Fiscalía. Acuérdate que eso viene de un reportaje de Cuarto Poder, donde una persona dice, yo grabé a Joaquín Ramírez que me dijo eso. Pero si la Fiscalía no hace suya esa hipótesis, no hay investigación. Pero por eso, vamos con calma. Ese audio nadie lo ha escuchado. Ese audio quizá ni exista. Entonces, la Fiscalía vio el reportaje. ¿La Fiscalía abrir una Es que eso vamos. La Fiscalía, en base a ese reportaje de Cuarto Poder, de que a ti te llama la atención y a mí también, solo con eso está abriendo una investigación. Quizás sea como dice Omar. Un tema de que están muy susceptibles, y al menor rumor en un medio de comunicación, investiga. Yo estoy seguro de eso, ¿Sí? Me parece que es eso, porque claro, ahora el fiscal tiene que justificar. ¿Cómo va a justificar que en tal año Keiko le dio 15 millones y que lo invirtió en grifos? O sea,
De verdad que no. Ahora, eso no le encuentro mucho. Ahora, eso no quiere decir de que no se debe investigar, que sí me parece algo raro el tema de la fortuna de Joaquín Ramírez. ¿Ah? O sea, ese es un tema que tendrá que ser dilucidado. No estoy diciendo que Joaquín Ramírez sea necesariamente culpable, pero sí hay temas extraños, ¿no es cierto?, que deben ser investigados. Que no necesariamente llega a Keiko, pero creo que el señor Ramírez tendrá que asistir. Ah, no, sí, claro. Es una investigación que viene de antes. Sí, El tema, Omar, si me permite, es ese. O sea, se puede abrir una investigación que afecta evidentemente políticamente una de las políticas más importantes del país, porque un X dijo algo, un audio que nadie ha escuchado, y eso es motivo suficiente para aperturar la investigación. Y si eso suma la investigación a los hermanos, y si eso suma el tema que quieren jalar a Keiko con el tema de la interoceánica cuando no era funcionario, da esa sensación. O sea, no se entiende eso versus otras investigaciones con cuentas, con nombres, con testigos. Da la sensación efectivamente que ha señalado Lucho Galarreta, ¿no? Él habló de operativo, no de sensación, ¿no? Bueno, operativo porque hay una diferencia en la manera de y los amigos que nos asunto, acompañan, ¿no?, ahora sí, en sus casas tendrán un calificativo también. Sí. A propósito del otro caso que has mencionado, la citación a Keiko Fujimori en la comisión que investiga el gasoducto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la racionalidad de esa citación? Nuevamente, personas que dicen que hubieron reuniones, pero en la práctica... Hubo reuniones con Barata. Sí, pero vamos a ver, en la práctica Keiko Fujimori no estaba en posición de poder favorecer, ayudar a los intereses de Odebrecht, no era funcionario público. Entonces sí, pues una citación parece nuevamente pues forzada. Por eso, el caso de los hermanos Fujimori, pues el tema del almacén, como si yo alquilo una cochera y una persona mete un carro con algo indebido, me van a culpar a mí por ser dueño de la cochera. Claro, pero en fin, igual, que se investigue. Pero la investigación, que creo que es lo que va a decir Mávila, me parece que va en tanto candidata. Es decir, si uno analiza la manera de trabajar o de corromper, mejor dicho, de Odebrecht, es buscar siempre a los candidatos. A los candidatos no empieza cuando el presidente asume el mando, ¿no? Empieza cuando se da cuenta cuáles son los candidatos punteros. O sea, lo hemos visto en varios casos. Va en Colombia, oposición y oficialismo. Odebrecht, Mávila, Odebrecht apostaba por la gran mayoría de caballitos, como se dice, ¿no? O sea, él apostaba por el caballo número 5, el 7, el 9, el 11, o sea, para todos los punteros. Exacto. Para estar fijo. Esa es la verdad. Parece que la citan a ella para preguntar en tanto esos acercamientos. Y si se trató o no este tema concreto de la obra, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, pero ese tema está como testigo, pero digamos, habiendo temas y no solamente el caso de la señora Fujimori, sino también el caso del ahora presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Es decir, también los señores de Odebrecht pidieron seguramente una reunión con los candidatos, y obviamente entre los punteros, además de Keiko, está el señor PPK, que después ganó la presidencia de la República. Y por lo tanto, la intencionalidad, ahora ya con los elementos de juicio que ya tenemos, no me queda la menor duda que Odebrecht habrá intentado hacer algo, habrá intentado sobornar. Otra cosa es que los candidatos se hayan dejado. Finalmente, ninguno de los dos en ese momento era funcionario público, o sea, no podían hacer en ese momento nada. Por lo tanto, que hay un nexo de causalidad es complicado, ¿no? Lo hablo como penalista, como jurista. Que hay un nexo de causalidad es complicado porque no eran funcionarios públicos, no tenían el poder ni los ministros, ni los directores, ni los funcionarios públicos a su servicio. Sin embargo, eso no quita que Odebrecht, Barata y el resto de compinches y de pandilla, por así llamarla, yo creo que convocaban a reuniones para después, para la intencionalidad ulterior era forzar a un tema de corrupción para que después le dieran la buena prueba. Eso está clarísimo, ¿no? Exacto, pero usted se lo advirtió a Enrique Cornejo en su momento cuando la comisión de transición. Se lo advertí el 2011, el 9 de junio, y hoy día el señor Cornejo no puede decir que no sabía absolutamente nada. Se lo advertí porque yo había conversado ya con el señor Salomón Lerner, que era el secretario técnico de la comisión de transferencia, porque ya habían denuncias a nivel internacional del caso Odebrecht. Y se lo dije a Cornejo, estoy en la condición de darte el mensaje del secretario técnico que Odebrecht va a ganar el tramo 2 de la línea del Metro de Lima. Y así fue. Y él lo negó, sacó cara por Odebrecht, dijo que era una empresa seria, que había invertido mucho en el país, y hoy están estos problemas políticos y si no judiciales que tiene por no escuchar. Y ustedes tenían cuatro días, creo.
4 días. Pero ya sabíamos qué cosa. A ver. ¿Quién era? A ver, yo creo que acá hacer un balance, porque mucha gente, Juan, y yo sé que tú eres una persona honesta, está diciendo, recién nos enteramos quién eran las empresas brasileñas, que recién hace 6 meses que explotó cuando el señor Odebrecht entró en la cárcel hace año y medio, recién empezamos a sospechar de Odebrecht y del cártel brasileño. Por el amor de Dios, era un rum muy fuerte, ya incluso en el anterior gobierno, en el del señor García y después al comienzo del señor Humala, que Odebrecht ganaba todo, y que no era precisamente porque tener un expediente técnico sólido, sino que era evidentemente porque sobornaba, porque tenía todo un equipo a su cargo. Y eso durante la campaña del nacionalismo en el 2011, ¿usted no sintió que había una proximidad, no tuvo noción de acercamientos de Odebrecht a la cabeza del humanismo? No, porque yo estaba dedicado a mi campaña, que en ese primero era para el Congreso de la República, Sí. y Ollanta tuvo una decisión que sí nos llamó la atención, lo comento en el libro, a diferencia de los otros candidatos que ganaron la presidencia en otros años. Es decir, abrió a sus vicepresidentes, es decir, a la señora Espinosa y a mí, nos abrió, y él escogió su equipo muy del entorno de él, en la que estaba por supuesto su esposa, ¿no es cierto?, el jefe de campaña y algunos otros más, y a los candidatos al Congreso, a la gente que lo había acompañado hasta cierto momento, incluyendo su ex abogado, nos abrió y nos dejó a la vera del Señor, es decir, a nuestra propia suerte. Entonces, en general, ni Marisol Espinosa, ni yo, ni mucha gente podíamos saber exactamente qué se estaba cocinando en ese momento. Hoy día sí. Mi noticia de una cercanía de Odebrecht, porque como mencionaba hace un momento, un rum muy fuerte venía desde el gobierno anterior, el gobierno que empezó en el 2006. Entonces uno pensaría que si alguien está de candidato vicepresidencial de una plancha que recibe alguna forma de apoyo de Odebrecht, pues el lema del señor Ollanta Humala en ese momento y el Partido Nacionalista era la honestidad para hacer la diferencia. Sí, claro. Entonces yo en ese momento no podría haber cavilado un tema de soborno o de enganche dentro del Partido Nacionalista y sobre todo de las cabezas. Y acuérdate que yo le acepto en gran parte la vicepresidencia, la candidatura y al Congreso de la República Ollanta Humala días antes que la inscripción, por una o dos razones sencillas. Porque fue uno de los pocos que ayudó y apoyó el tema de la extradición del señor Alberto Fujimori, y porque fue uno de los pocos que habló sobre la corrupción que había habido en la década del 90. Y yo, que había sido en ese momento antifujimorista y que además había extraditado como procurador al señor Fujimori y había combatido la corrupción de la década del 90 como procurador, evidentemente nos enganchamos en ese discurso, pero no sabíamos que debajo de la mesa, en ese momento, él también había caído en los brazos del cartel brasileño. Tenemos que hacer una pausa, nos informan, pero vamos a regresar porque todavía hay varios temas que tocar, entre ellos la situación de Julia Príncipe, presidenta del Consejo Jurídico de Defensa del Estado, y quienes están cuestionando su capacidad, su idoneidad. Es mejor, esta palabra es mucho más precisa, para estar a cargo de este departamento, de este Consejo Jurídico. Con eso regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Portada y ya habíamos anunciado el segundo tema que íbamos a abordar esta noche. La congresista y ex procuradora Jenny Vilcatoma ha pedido airadamente, además, la renuncia de la presidenta del Consejo Jurídico de Defensa del Estado, la doctora Julia Príncipe, señalando que su relación amical con el ex abogado de Alan García, Moisés Tambini, ya no garantiza su autonomía o la autonomía de su trabajo. Ella se ha defendido. Julia Príncipe ha dicho que una amistad no tiene nada que ver, que ella ha demostrado en varias oportunidades que es una persona perfectamente capacitada, que no se casa con la corrupción, pero está el detalle de esta amistad de Moisés Tambini, que en un momento ella no aceptó y que luego fue evidenciada por unas fotografías y posteriormente el nombramiento de ella como procuradora de lavado de activos firmado por el propio Alan García, dicen a sugerencia de Tambini. Eso es la situación de Julia Príncipe, como la analizan nuestros invitados. Pues fíjate, yo tengo gran cariño y respeto por Jenny Vilcatoma, es su opinión y la vamos a dejar así, pero yo particularmente creo que el hecho de tener una amistad de años, entiendo, con una persona no necesariamente debe afectar la imparcialidad es verdad, Julia Príncipe, que ha demostrado con años su compromiso en la lucha contra la corrupción, y diferente fuera si es que hubiera hecho algo, por ejemplo, para favorecer a algún funcionario aprista, y luego sale pues este vínculo, esta amistad con el abogado de Alan García. Pero ahora lo que tenemos simplemente que conoce a una persona determinada, vinculada a Alan García, que de verdad es muy cercano a Alan García,
pero no ha hecho nada que nos haga dudar hasta el momento de la imparcialidad, de la idoneidad en el encargo que se le ha entregado a Julia Príncipe. El problema es la negación inicial, ¿no? El problema creo que es falta de expertise. Todavía la doctora Príncipe no se ha de repente interiorizado que todo el país, que en este momento de sospechas por el tema de Odebrecht, pues como decía Omar, hay mucha susceptibilidad. Entonces creo que hubiera sido mucho mejor desde el primer momento decir, bueno, sí, lo conozco, es amigo de la familia hace muchos años, pero eso no tiene pues en principio ninguna vinculación. O sea, por más, como lo he dicho, ella, de que tuviera cariño, cercanía con alguien, eso no de ninguna manera, sus principios, su formación, su trayectoria garantizan de que va a seguir en esa independencia. Hay un byte de Julia Príncipe donde ella afirma que no renunciará al cargo y además admite que cometió el error, que es lo más importante y lo que estamos discutiendo. Así, a ver si lo escuchamos. He trabajado todo el día y recién me estoy informando de lo que ha ocurrido, lo que me han dicho, no tengo el respaldo de la señora Vilca Toma, creo que ella ha pedido que renuncie, pero yo no voy a renunciar porque a mí no se me ha involucrado. El príncipe Alan García, eso se llama interferencia al estilo Figalo, nombró abogadas manipulables. ¿De cuándo es eso? Eso es del día de hoy, hace algunos ratos, 7:55 Bueno, de la yo noche, prefiero no hacer comentarios sobre la señora. Ok, pero lo que sí, con respecto al pedido de renuncia, yo no voy a renunciar, señor. Okay. No voy a renunciar, porque a mí no se me ha detectado un solo acto de corrupción. Lo que se ha visto es una foto de un evento social. Eso es todo. Correcto. Admito y asumo que cometí un error, quizá por el tiempo, porque ya acababa la secuencia y debí anunciar y decir categóricamente que soy amiga de la familia Tambini Ávila hace muchos años y que he participado de varias reuniones. Pero en esa entrevista, doctora, justamente, no, usted dice, usted no es, le pregunta a Leiva, y usted le responde, no, y usted fue. Por ahí se está desatando una campaña de desprestigio contra mi persona. Yo no sé a qué tipo de intereses obedecen, pero nosotros continuamos trabajando. Ese espacio hubiese sido utilizado para decir justamente lo que le estoy planteando ahora. Por eso estoy asumiendo que cometí quizá un error. ¿No? Por lo cual pido las disculpas respectivas, pero yo no voy a negar de que soy amiga desde muchos años atrás de la familia Tambini Ávila. Ok, ahora. ¿Qué dice Omar Chejade sobre esto? Digo que la señora Julia Príncipe debe continuar, lo que más o menos la podemos conocer los peruanos, estamos seguros de que ha hecho y está haciendo un buen trabajo en la Procuraduría. Además creo que ha nombrado un buen equipo de jóvenes abogadas valientes y que saben de derecho y que tienen además experiencia a pesar de su juventud. No son manipulables. No, por ejemplo, Caterina Ampuero es una excelente procuradora. Lo que la conozco puedo decir de que ella se inició en la Procuraduría ad hoc caso Fujimori y Montesinos en el año 2006 aproximadamente. Y tiene un gran expertise a pesar de su relativa juventud. Es una persona correcta, es una buena abogada y creo que es una muy buena carta su nominación, su designación como procuradora ad hoc en el tema de Lavajato y el tema de Odebrecht y del cartel brasileño. En el caso de la señora Mesa, me parece que la adjunta, no la conozco mucho, pero tengo la mejor de las referencias y creo que están haciendo un buen papel en el corto tiempo que tienen. Sin embargo, también hay que decir que Julia Príncipe se equivocó, ¿no es cierto? Porque yo creo que ella debió decir, sí, efectivamente, no soy la persona que aparece en la foto, pero sí soy amigo, muy amigo de la familia de Mónica Tambini, que es la hija, la notaria, la abogada, que es hija de Moisés Tambini, y el señor Tambini y su mamá, que también es jueza, me parece. ¿Cuál es la relación de Tambini con García? Son muy cercanos y yo creo que eso le infundió un poco de miedo al currículum, creo yo, intachable de la señora Julia Príncipe. En el momento que le hacen la pregunta, ella debió decir, como te digo, dudó, y debió decir, sí, no soy yo la que está en la foto, pero aparezco seguramente en otra foto porque somos muy amigos. También no es cualquier persona. Ella debe haber seguramente cavilado en ese momento de la pregunta y debe haberse puesto nerviosa. Tambini no es cualquier personaje. Tambini fue el cargo que tiene ahora Julia Príncipe lo tenía Tambini hace 10 años cuando yo era abogado de la Procuraduría Anticorrupción. Era presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Tambini es una persona muy cercana, no solamente de Alan García, de APRA, sino de Alan García, es alanista más que aprista. Tambini ha sido diputado aprista entre el 85 al 90, ha sido un personaje muy influyente en el APRA,
es un operador de Alan García y en el APRA, no tiene nada de malo decir que es operador político, quiero decir. Claro. Así es un operador político. Entonces, te quería interrumpir. Ha sido además embajador en el último gobierno de Alan García de Perú, me parece que en Costa Rica o en Honduras. Perdón. Sí, no, mi pregunta era, porque no lo conozco tanto, pero ¿es una persona cuestionada? Entiendo que no. Entiendo que es una persona... La observación es si eso tiñe políticamente eso vamos, las observaciones si es una de la señora persona Príncipe, que, ¿no? claro, es muy influyente, que es una persona, es un operador, lo que todos estamos conociendo, pero no es una persona cuestionada, no es una persona que esté en un proceso de corrupción. No. Entonces, el hecho de ser una amiga, de ser amigo de una persona influyente, ¿te descalifica del cargo de procurador? Me parece que ya estamos yendo a pecar de las susceptibilidades que de repente algunas personas Pero eso lo han observado por algo que ella respondió en una entrevista acerca de Alan García, ¿no es cierto? Sí. Así se origina todo el... Es cierto, toda porque la claro, suspicacia el en torno punto a- es, le preguntaba por eso, por este señor Tambini, cuando dice que es un operador de Alan García y cuando se dice que Tambini fue quien recomendó a Julia Príncipe para el puesto. Hay una resolución firmada por Alan García. En el supuesto de que Tambini haya recomendado a Julia Príncipe para ese puesto, porque está el nombramiento, Alan García era una persona tan importante, había ocupado el cargo, digamos 2 más 2 son 4, ¿no? Colocar a alguien en esa procuraduría y que ese alguien investigue y no le tiemble la mano con Alejandro Toledo, con Nadine Heredia, pero que cuando se pregunta por Alan García responde todavía no hay nada. A ver, para responder de Mávila, Ahí también hay una suspicacia. no la descalifica a la señora Príncipe en tanto y en cuanto ella siga mostrando lo que ha mostrado hasta el día de hoy. Ajá. Pulcritud, eficiencia, decencia, honestidad, independencia y autonomía. Si ella, por esa cercanía, trata de omitir actos procesales para favorecer a García o a Lapra, eso es otra cosa que todavía no hemos visto. Entonces, creo que hay que tener un poco de cuidado. Creo que la señora Príncipe se equivocó, ya lo reconoció, pidió disculpas, pero eso no la descalifica. Como tampoco la descalifica el comentario que ha hecho el señor Tambini. O sea, usted me pregunta quién es el señor Tambini, que más o menos lo conozco, y da una radiografía del señor Tambini, lo cual no quiere decir que sea una persona corrupta, una persona inmoral. No, para nada, al contrario. Pero sí, en honor a la verdad, eso lo saben las personas que hemos estado en política o que hemos trabajado en la Procuraduría, sabemos que es una persona muy cercana a Alan García. Y creo yo que la señora Tan cercana Príncipe, como para protegerlo y Príncipe se debería cuidar. No porque el señor Tambini la haya nombrado, porque creo que sí, efectivamente, la señora Príncipe fue nombrada en el gobierno de Alan García. Y yo creo que la señora Julia Príncipe es una persona madura, de experiencia, que debe saber efectivamente que eso no le puede hacer temblar la mano para, en su momento, poder denunciar un hecho en el gobierno de Alan García en la que ella fue nombrada. Por eso digo, no hay una tacha moral contra el señor Tambini, nunca he dicho eso, pero sí reconociendo que tiene una cercanía política, jurídica y amical de García, de su familia, perdón, de Tambini, de la familia con García y con el APRA. Ha sido diputado, ha sido embajador, ha tenido un puesto importante, ha sido presidente de la Defensa Jurídica del En Estado. cualquier caso hace que se coloquen los reflectores sobre Julia Príncipe en tanto su relación y las investigaciones que tenga que Pero hacer. de facto lo está sobre haciendo, de facto ya lo hay, ¿no? Correcto, Pero, a ver, no, sí. no, claro, Pero ella ha ahora sido mismo impecable con recordemos- Toledo, ha sido impecable en el caso Nadine, eso es incuestionable, pero es sobre todo lo que decía Mario, el tema de la respuesta de que García, sobre García todavía Va a tener que no tener mucho cuidado, ¿no? Va a tener que tener mucho cuidado, señora Príncipe, Exacto. sin duda alguna. Pero a ver, siguiendo los extremos, quien ha nombrado ahora a la señora Julia Príncipe es el gobierno de PPK, con la recomendación de Marisol Perestello, quien ha aceptado que también es muy amiga de la familia Tambini. Entonces, con esta lógica, ni PPK ni Marisol Perestello, nadie que sea amigo de la familia Tambini podría asegurar una investigación por el APRA. Claro, Entonces, con esa lógica habría que buscar de repente un abogado del convento, ¿no? claro, que Entonces, acaba de salir de la universidad y que nunca ha votado. Entonces, Lo que sucede es que existe la sensación de que están todos los peces gordos cayendo, ¿no? Está Toledo, está Humala, Nadine, Keiko Fujimori citada, y hay la sensación, y se le preguntó a García el domingo, hay la sensación de que al no le pasa señor, nada. de que a él no le pasa nada, ¿no? que no O sea, son sus ratas. Sí, bueno, se han hecho 1000 caricaturas, la gente lo comenta siempre. Hay una Pero, percepción, una Mávila, encuesta sobre la corrupción. podemos- Lo señalaba a él y a Nadine como los más corruptos, y eso no es gratuito. Así es. ¿No? Hay la impresión de que es el zorro viejo y astuto que ha podido librarla bien, ¿no? Entonces, tener a un operador como Tambini puede haber servido justamente para que este señor la libre. de ¿Correcto? acuerdo, pero si somos líderes de opinión, precisamente deberíamos poner paños fríos donde vemos que pueden haber unos excesos de susceptibilidad. Y te insisto, no se puede borrar una No, no, no. trayectoria
de una abogada que ha luchado con... Es que compartimos las suspicacias, pero hay que llamarlas así, son suspicacias. Mientras, y comparto con Omar, la señora presidenta del Consejo de Justicia no haga algo que en concreto que nos haga sospechar de su independencia, me parece que hay que dejarlo como suspicacias. En todo caso, lo que corresponde a los líderes políticos es darle respaldo para que siga haciendo su trabajo. Y no desarticulemos lo bueno que se ha hecho con Príncipe. Yo creo que ella debería continuar, no debemos fanatizarnos en esto. Obviamente los reflectores ahora van a estar puestos sobre el tema Príncipe con el APRA, eso está clarísimo. Pero yo creo que la doctora Príncipe es una doctora decente, que pulcra, que ha demostrado eficiencia durante muchos años y hay que dejarla actuar. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con el siguiente tema. El contralor Edgar Alarcón ha recomendado hacer una revisión del contrato de la carretera interoceánica sur y ha dicho que si las condiciones que ese contrato establece se mantienen tal como están, el gobierno va a terminar pagando 521 millones de dólares adicionales por gastos de mantenimiento a lo largo de los 14 años que quedan de es una monstruosidad de la concesión. Vamos a escuchar lo que ha dicho el contralor y luego lo vamos a comentar con nuestros invitados. Durante el periodo 2004 al 2016, la Contraloría detectó en la inversión de las concesiones IRSA-SU un incremento del 257% de la inversión estimada inicial. Se ha proyectado que los gastos de mantenimiento y operación al término de la concesión ascenderían aproximadamente a 521 millones adicionales por los 14 años que nos faltan. Terrible. Pero yendo a lo que decíamos, eso se alertó. Se dijo, la Contraloría avisó al Congreso, a la Fiscalía, al Ejecutivo, que en ese entonces estaba Toledo, que era un tema pues eran sobrecostos, era sobredimensionado. Y el Contralor ha señalado, en ese momento no era Contralor, estaba antes, si me ayudan, Fuad Curi. No, antes de Curi. Matute. Genaro Matute, perdón. Incluso el Contralor actual señala que recuerda a un Fernando Olivera que se presentaba como asesor o cercano al despacho presidencial para presionar a los técnicos de Contraloría que levanten esas observaciones. Como los técnicos de Contraloría se resistieron a levantar las informaciones, se presionó entonces con la bancada mayoritaria del Congreso en ese momento de Perú Posible y aliados para sacar una ley que eliminaba pues un poco los requisitos que no cumplía Odebrecht para quedarse con esta obra, como por ejemplo no tener procesos pendientes con el Estado, o sea, no estar enfrentada judicialmente con el Estado. Entonces se sabía, y por eso es que precisamente Toledo está en este problema, por eso es que creo que personas que tienen que responder a la justicia está Fernando Olivera, y lamentablemente en algún momento se tendrá que ser citado también el presidente de la República, quien era en su momento ministro de Economía y premier luego, pues más o menos por esas épocas. Entonces, coincido, no es que no se sabía quién era Odebrecht, no es que la Contraloría no alertó, pero se movió realmente a todo el aparato político de aquel entonces para poder hacer realidad un hecho que ahora a todos nos indigna, ¿no? 3.000 millones de dólares, es un sobrecosto de 2.5 de lo que se proyectó cuando recién se inició este contrato, realmente indignante. Incremento, ¿no?, del 257%. Sí. Lo extraño es que recién la Contraloría habla. O sea, cuando revienta, como se dice el chupo, recién la Contraloría sale a hablar. Seguramente está haciendo una buena gestión del señor Alarcón, ¿no? Hay que verlo, no lo sabemos, seguramente que sí. Pero, digamos, si ha sido alertada durante mucho tiempo por varios congresistas, por la opinión pública, cuando revienta el chupo recién salen a decir de que hay 257% de incremento de precios, de exceso de hallazgos, como dice la Contraloría, y que hay millones de dólares en pérdidas, cientos de millones de dólares en pérdidas al Estado peruano, y esto no se sabía, no viene sospecha hace 2, 4, 5, 10 años, han tenido que pasar 8 o 10 años desde que se firmó el contrato de IRSA, que la interoceánica, para que recién nos demos cuenta a los peruanos. O sea que si Barata o la familia Odebrecht no decide colaborar con la justicia para minorar sus penas con la delación premiada en Brasil, entonces nadie se enteraba de nada, porque todo era santificado, y el señor Barata con su segundo y con toda la gente que movían en el Perú,
Entonces iban a hacer eso lo que sin quisieran. contar con los beneficios que se han puesto en duda de esta carretera, ¿no? Y de la urgencia Sí, claro. de haberla hecho. Dicen que más ha sido Y favorecida en la las vía arenas. ilegal. Es una carretera fantasma, no hay tránsito, no hay la población que supuestamente Yo me debería acuerdo, verse beneficiada. Mávila, que cuando en reuniones de bancada al presidente de la República, Ollanta se le preguntaba por qué la demora de muchos contratos, y le decía, no, decía, se está haciendo unas adendas, y en las adendas está la demora. Hoy día ya sabemos que por qué las adendas y por qué la demora, porque se están afinando los precios de la inflada, En las ¿no es adendas cierto? estaba la corrupción. En las adendas estaba la corrupción, como consecuencia del soborno previo. Experiencia la adenda. Claro, experiencia la adenda que... ¿Sabes en qué cosa se le preguntó? Que también habrá que investigarlo. El año 2014, una hora que a mí me parece genial, como estas obras que son geniales, ¿ah? O sea, el tema es el soborno y la inflada y el perjuicio económico del Estado. Pero, por ejemplo, en el último tramo de la línea del metro de Lima, no hablo del tema de Cornejo ni de García, sino en el subterráneo que se firmó en el 2014 y que una empresa española con un consorcio peruano la ganó y que creo que le va a costar al Perú más de 7.500 millones de dólares. Un metro, me parece que de Corea, que es el doble en extensión, que no son 38 kilómetros como sino creo que son 70, cuesta la mitad de lo que le ha costado al Perú firmar con adendas este último tramo de la línea del metro de Lima, que es subterráneo, que son 30 metros hacia abajo, subterráneo. Entonces, cuando se le preguntó al presidente Ollanta en el 2014 por qué esta obra todavía no comienza, que ya se había firmado, creo que en mayo o abril del 2014, se le preguntó 8 o 9 meses después que no comenzaba a funcionar y excavar, él decía, no, lo que pasa es que está habiendo unos problemas de adendas. ¿Y eso decía. los dejaba satisfechos a ustedes cuando le Porque no sabíamos. Yo no era parte del Ejecutivo. Me llamaban los congresistas y los congresistas le preguntaban. Desde el rol de congresista Ajá. que tiene que supervisar y tiene que vigilar lo que hace el Ejecutivo, a ustedes les bastaba que le dijeran, no se preocupen, estamos haciendo unas adendas. A mí me parecía raro, pero yo no cavilaba, Mario, la magnitud delictiva que estaba viendo en ese momento, porque era el 2014. Y el 2014 no se sabía exactamente lo que estaba sucediendo, o que las adendas era pues una cuestión de soborno. Pero en todo caso, nosotros no pertenecíamos, yo nunca pertenecí al Ejecutivo ni al Gobierno. Hemos sido congresistas que nos llamaban a apagar incendios, porque eso es la verdad de las cosas. Nos llamaban a apagar incendios cuando había problemas o cuando había censuras o interpelaciones. Pero ahí ya se veía más cerca la presencia de Odebrecht en el 2014. En el 2014 se veía que había, no solamente a nivel de gobierno, sino a través de alcaldías y de gobiernos regionales. Yo estoy preguntando por la función de ustedes como congresistas de la bancada oficialista. Y se le decía a María. Y la suspicacia que eso podía despertarle respecto de lo que decía. Y se le decía. El expresidente en situaciones como esa. Pero yo se lo he dicho como vicepresidente electo a Cornejo del gobierno anterior, el 9 de junio del 2011, y al final no nos hicieron caso. O sea, era tal el grado de cierrapuertas por parte de los gobiernos que si tú tratabas de indagar, entonces pasabas a ser un apestado en la bancada. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, pero aún al costo de eso había que decirlo, ¿o no? Y se dijo después. Yo escribí un libro, acuérdate. Sí, bueno. El asunto es la oportunidad del... Bueno. Sí. Pero en ese momento no teníamos... Porque claro, si uno salía a decir, de repente tú me tratabas de loco en tu programa, ¿no es cierto? O sea, y con toda razón, porque no teníamos las pruebas. Ahora ya las tenemos, ¿no? Y habría preguntado qué cosa es lo que lo lleva a decir una cosa. Por eso, pero en ese momento no teníamos, digamos, la esencia, la sustancia como para poder decirte, es por esto. Pero sí había un sinsabor, no solamente de parte mía, de parte de Juan Pari, por ejemplo, que también renunció a la bancada y que después fue presidente de la Comisión Lavajato. ¿No es cierto? Se anuló un contrato, Mario, ¿no es cierto? Y ese contrato el presidente lo criticó para después firmar otro contrato que costó 4 o 5 veces más. O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Lo que ha sucedido en el Perú. Y que sigue sucediendo con el aeropuerto de Sinceros, claro. El Contralor ya dijo que va a revisar eso, ¿no? Sí. Y siempre... Y muy bien. No me preguntes quién, Mario. Siempre la misma gentita, ¿no? La que trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, o las personas que son cercanas a los presidentes de la República, ¿no? Lo dejo ahí. ¿Y por qué no puedo preguntar quién? Porque me van a acusar de loco, ¿no? Me van a acusar de loco y yo en este momento no soy parlamentario. Es que los lobbies que siempre están alrededor del Ministerio de Economía y Finanzas casi siempre son las mismas personas, ¿no? Bueno, este señor, ¿cómo? El viceministro que está ahora detenido por el caso Odebrecht, el viceministro de Cuba. Cuba ha estado en el gobierno de
Fujimori, Sí. en el primero, Se ya recicla. ha pasado en distintos cargos claves a lo largo de todos los últimos gobiernos, desde el de Fujimori hasta la fecha. ¿Sabes qué, Mávila? Siempre ha habido una superestructura en el Ministerio de Economía y Finanzas. Prácticamente el MEF ha funcionado como la FIFA, ¿no? Pero él no ha estado en el MEF, ¿no? Cuba No, pero digamos, trasladando otra vez el tema al MEF. Pero me refería a los lobbies estos alrededor de... Porque incluso este señor no tenía que ver en el tema porque era de comunicaciones y lo metieron a opinar en el tema. Entonces era uno de los que daba vueltas. Y ese Lamentablemente. es un tema grave, ¿ah? Porque la pregunta es, ¿por qué el señor, tiene un apellido raro, Mangunorich o qué sé yo, que era el viceministro de Transportes y Comunicaciones, el viceministro de Transportes no era el que hacía los lobbies? Y parece que el tipo no ha hecho nada, efectivamente. ¿Y por qué quien hacía los lobbies era el viceministro de Comunicaciones? Que no era su rango, no era su facultad. Porque evidentemente había alguien que estaba por encima y no por abajo, que le decía, mejor para que nadie sospeche que el viceministro, claro, que lo haga Cuba y que no sea el viceministro de Transporte, sino el de Comunicaciones. Claro, pues para que nadie sospeche. Y ahora ya sabemos por qué Cuba no era de Transporte, sino era de Comunicaciones, para que nadie sospeche. Pues. Esa ha sido una pregunta que ha incomodado un poco a Cornejo. ¿Por qué en principio dijo que Cuba no había tenido nada que ver con el metro y luego se demostró que había viajado a Japón, me parece, y a Brasil para tratar este asunto? La responsabilidad política de él está clarísima. Ahora, la responsabilidad penal, habrá que verla, pero hay serios indicios, ¿no? Por lo menos. Bien, vamos a una pausa y regresamos con otro tema que tiene que ver con corrupción. Todos los temas tienen que ver con corrupción. Con Joseph Maiman. Así es. Nada menos. Volvemos en un momento. Muy bien, Joseph Maiman, el amigo y presunto testaferro del expresidente Toledo, ha interpuesto, o su defensa, digamos, ha interpuesto un habeas corpus con el fin de anular la investigación por presunto delito de lavado de activos que lo comprende. En el 31 Juzgado Penal de Lima admitió a trámite este recurso, que es un recurso contra el fiscal Hamilton Castro, encargado de las investigaciones sobre las coimas de las empresas brasileñas en el país, y también contra el juez, por supuesto, Concepción Carhuancho, quienes supuestamente habrían violado su derecho al debido proceso. Muy bien. ¿Tiene sustancia habeas corpus? Mira, no lo conozco a profundidad. Ya. El Código Procesal Constitucional es muy claro. Dice que el habeas corpus procede ante la acción o omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos. Y uno de ellos es, también procede el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso. Debido proceso. Mario, hay serios indicios y a mí me duele mucho porque yo, felizmente, a posteriori del gobierno de Toledo, lo he conocido en el 2011, ya en la época, digamos, un poquito antes, pero ya cuando no había dejado de ser presidente de la República y he tenido cierta amistad con él, a mí me duele lo de Alejandro Toledo. Sin embargo, más allá de estos indicios razonables que parecen que lo incriminan a él y a Maiman y todos ellos, yo creo que los actores procesales deberían cumplir estrictamente los procedimientos legales, porque no se puede convertir al villano en víctima, al villano en héroe, ¿no es cierto? Porque justamente este tema de hacer caso a la opinión pública o a los medios o a la política, ¿no es cierto?, a los jueces, y cuando son sensibles muy políticamente, a veces hacen de que salten procedimientos. A mí, por ejemplo, sí me llamó la atención, más allá del tema de fondo, hablo del tema de forma, que la investigación preliminar contra el señor Toledo, preliminar con el nuevo Código Procesal Penal, antes de pasar a la preparatoria, durara 2 o 3 días. Y en la preparatoria, en menos de un día, se le pida la prisión preventiva. Y no solamente a él, estamos hablando, por ejemplo, de Jessica Tejada, la conviviente o la pareja sentimental de Cuba, ¿no es cierto? Entonces, en esto hay que ser muy prudentes. Y la ley es la ley. Yo creo que en esto hay que imitar mucho a Estados Unidos. Es decir, si una persona tiene... Yo pongo siempre el ejemplo de J.O. Simpson en Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquel gran futbolista norteamericano que aparentemente habría asesinado a su ex esposa y a la pareja.
al final fue absuelto, porque aparentemente hubieron ciertas irregularidades en el proceso penal el año 94-95. Después ya fue detenido por otros temas, pero es otro asunto. Cuando aparentemente, así como en el caso Toledo, apuntaba toda su responsabilidad penal. No conozco los detalles, pero por lo que he podido ver desde afuera, creo yo que ha habido algunos adelantos de opiniones de ciertas autoridades que a veces eso contamina los procedimientos de extradición, los procedimientos judiciales, y para una defensa como el señor Toledo, que tiene recursos económicos y recursos políticos, es evidente que es fácil interponer un habeas corpus. Bueno, la verdad que discrepo con lo último, porque tendrá recursos, pero tener a Heriberto Benítez de abogado, la verdad que no sé qué tanto le garantice éxitos en su defensa técnica. Podemos hacer, si es verdad, como dice Omar, una diferencia entre lo que es de repente un sentimentalismo patriótico, prácticamente ver tantos hechos de corrupción, y de gana de decir, oye, ¿con qué cara presentan un habeas corpus o con qué cara argumentan que no se les está respetando el debido proceso? Sin embargo, el papel aguanta todo. Sin embargo, efectivamente está entre los derechos de Maisman y todas estas personas defenderse legalmente con todas las armas jurídicas que tengan. Lógico. Entonces, nuevamente, poner pañitos fríos en este tema, que presenten su habeas corpus o todas las medidas que sus abogados le recomienden, sí. Pero evidentemente me sumo a este llamado de mucha prudencia en las autoridades. Nosotros como políticos, de repente, como ciudadanos, podemos aventurarnos a algún tipo de comentarios calificativos, pero evidentemente hay que recomendar. Son seres humanos también los jueces y los fiscales. No hay que dar excusa para que estas personas que están siendo procesadas, que ganan, no nos faltan de ponerle calificativos, sí. No tengan argumentos mañana más tarde para poder pedir un asilo político porque supuestamente pues están siendo perseguidos en el Perú, cuando creo que eso todos los que nos acompañan a esta hora lo podemos descartar de plano, ¿no? Brevísimamente, ¿qué pasa si el habeas corpus procede? Si el habeas corpus procede, como son recursos que violan derechos constitucionales, el habeas corpus tiene efecto inmediato, según el Código Procesal Constitucional. Y en ese caso se regresa a la etapa anterior de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales. Por lo tanto, ya no correría para el señor Toledo, más allá de la apelación que interponga la Procuraduría seguramente o el fiscal, ya no correría la prisión preventiva y por lo tanto se le caería el tema de la solicitud de extradición. Pero más allá de eso, yo invoco... es importantísimo. Pero ese es otro descorpo. Estamos hablando de Toledo y el de Mayo. Sí. Ahora, lo que sí invoco a las autoridades políticas, sobre todo, que imiten un poco el ejemplo que dio el señor Paniagua. Cuando se derrumbó la corrupción en la década del 90, Paniagua, hombre de leyes, dio toda una clase magistral, no solamente política, sino jurídica, de no venganza, de no vendetta, y de paz y de respeto al Estado constitucional y social de derecho. Caballeros, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a Mávila también, que ya está con ustedes. Primero a las 8 y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.